El apóstol Pedro, contado como uno de los apóstoles a los cuales el Señor llamó, y hoy vamos a estudiar no en sí, quiero rogarles que no en sí enfoquemos solamente nuestra mirada en el apóstol, sino quiero tantito separar no es título, sino la etiqueta, se me va la palabra, de apóstol, sino al hombre, que estudiamos al personaje, al hombre común y corriente, para que nosotros podamos tener grandes enseñanzas de la palabra del Señor. Así que quiero que nos enfoquemos entonces a lo que es el hombre, el personaje, el apóstol Pedro. Pero he puesto este título así, pero quiero referirme, insisto, para que enfoquemos y todos estén en el mismo ángulo, la misma cámara de visión de lo que es el hombre. Y yo sé que me doy a entender y sé que ustedes son muy entendidos y comprenden a lo cual yo me estoy refiriendo. Entonces estudiamos al hombre, la personalidad humana. Usted acuerde, usted traiga a su mente, por favor, no lo busque, solamente lo cito como referencia, Romanos capítulo 15, versículo 4, donde dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y es cierto, nosotros hemos enfocado ese texto de Romanos 15, 4 a referirnos a las historias del Antiguo Testamento. Pero bien, hermanos, se puede aplicar sin tergiversar ningún punto doctrinal para que nosotros tomemos este texto como ejemplo. Así que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Bien cabe, hermanos, en este mensaje, este sermón de la palabra del Señor. Estudiemos entonces al hombre, a la personalidad de este hombre que sale a relucir en el Nuevo Testamento. Y sobre todo, hermanos, sobre todo, lo que yo quiero enfocar en el punto número 2, una de mis metas de este mensaje es que cada uno de nosotros, tanto los que estamos en la sala como los que nos están viendo a través del video en vivo o después ya grabado, ahí estando alojado en YouTube, entonces cada uno de los que van a ver el video después podamos buscar en qué me identifico en la personalidad humana del apóstol Pedro, para que podamos edificarnos, podamos entender. Y sé, hermanos, que van a haber palabras muy fuertes a nuestros oídos, pero el único fin, el único propósito es aprender de la palabra del Señor, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Quién fue? ¿Quién fue el apóstol Pedro? ¿O quién fue, como se le conoce, hermanos? ¿Quién fue San Pedro? Pero para nosotros, ¿quién fue el apóstol Pedro? Simón Pedro era originario de Betsaida, Juan 1:44, y vivía en Capernaum, de acuerdo a Marcos 1:29, dos ciudades en la costa del mar de Galilea. Él estaba casado, de acuerdo a 1 de Corintios capítulo 5, Marcos 1:30. Jacobo y Juan eran socios en un negocio productivo de pesca, de acuerdo a Lucas capítulo 5, versículo 10. Simón Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios, de acuerdo a Juan 1, 35 al 36. Andrés inmediatamente a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús. Al conocer así, Jesús le dio un nuevo nombre, Cefas, que es arameo, o Pedro en griego, que significa roca. Juan 1:40 al 42. Más tarde, Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en el proceso. Lucas 5:1 al 11. Inmediatamente Pedro dejó todo para seguir al Señor. Versículo 11. Simón Pedro, también
conocido como Cefas, de acuerdo a Juan 1:42, fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol y una columna de la iglesia, juntamente con Jacobo y Juan, de acuerdo a Gálatas capítulo 2, versículo 9. Pedro era entusiasta, era obstinado y a veces, hermanos, muy atrevido, quizás como algunos de nosotros. Pedro tenía muchas fortalezas y también varios defectos en su vida. Aún así, el Señor que lo escogió continuó moldeándolo exactamente en lo que él quería que Pedro fuera. Entonces, hermanos, en este punto llegamos a quién era Pedro. Pues aquí están las características de lo que era o de lo que fue el apóstol Pedro. E insisto, hago hincapié, me detengo aquí, hago un paréntesis y quiero, hermanos, enfocar, poner en su corazón, poner en sus emociones, que cada uno de nosotros, por favor, les ruego, busquemos cómo identificarnos. ¿Qué parte de la vida del apóstol Pedro yo tengo que ver, analizar y sacar una enseñanza para mi propio provecho? Porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Durante los 3 años siguientes, después de haber sido llamado, Pedro vivió como discípulo del Señor Jesús, siendo un líder nato. Pedro se convirtió en el portavoz. Pedro se convirtió en el portavoz de facto de los 12 apóstoles. Mateo 15, versículo 15, dice así, hermanos. Mateo 15 dice, él fue, voy a enfocarme ahora en las características de este personaje, de este humano, que la función que él desarrolló en el ministerio de Jesús y después de haberse convertido, de haber sido llamado por nuestro Señor. De acuerdo a Mateo 15 dice que respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y en Mateo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? De acuerdo a Mateo 19:27 dice, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? También Marcos 11:21 nos enseña que entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Lucas 8:45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Más importante aún, hermanos, más importante aún, fue Pedro quien primero confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una verdad que Jesús dijo le había sido revelada a Pedro por Dios mismo, de acuerdo a Mateo 16 al 17. Pedro era parte del círculo íntimo. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús, junto con Jacobo y Juan. Solo estos 3 estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, de acuerdo a Marcos 5:37, que dice, y no permitió, o sea, Jesús, y no permitió que le siguiese nadie, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y cuando Jesús se transfiguró en el monte, también en Mateo 17:1 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. A Pedro y a Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena, Lucas 22:8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y prepararnos la Pascua para que la comamos. De acuerdo a estos versículos o de acuerdo a este apartado, hermanos, llegamos a la conclusión que Pedro era una parte en cercanía de nuestro Señor Jesucristo. Era al apóstol Pedro a quien Dios quiso que se escribiera por medio del Espíritu Santo, se guiara a los evangelios, a los evangelistas, a los escritores de los evangelios, para que Pedro saliera a relucir y darnos a entender que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces llegamos aquí, hermanos, al ver la característica del apóstol Pedro, que él pertenecía al círculo íntimo, al estar apegado a Jesús.
Jesús llamaba a Pedro en asuntos importantes. Entonces Pedro, hermanos, era cercano a Jesús. Lo que era este hombre que había muerto y que ya tenía 4 días con sus hermanas Marta y María, lo que él amaba mucho a estas mujeres, y a su hermano Lázaro, era lo mismo hacia el apóstol Pedro. Entonces pertenecía, hermanos, hacia el círculo íntimo del maestro. Así que él tenía características muy importantes, el apóstol Pedro. Hermanos, en varias ocasiones se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente. Pedro se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús, de acuerdo a Mateo 14, 28 al 29. Y rápidamente quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse, de acuerdo al versículo 30. Fue Pedro, hermanos, fue Pedro también quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle por hablar de su muerte, de acuerdo a Mateo 16, 22. Y fue rápidamente corregido por el Señor, versículo 23. Fue Pedro quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, Elías y Jesús, Mateo 17, 4. Y se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria de Dios, versos 5 al 6. Fue Pedro también, hermanos, fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, Juan 18, 10, si usted lo recuerda. Saca, movido por sus emociones, no piensa, no frena, no coordina el de madurar los pensamientos para poder hablar después, para poder actuar después. Yo tengo un tema que ya he dado aquí y lo tenemos ahí en YouTube, de piensa antes de hablar. ¿Recuerda? Piensa antes de hablar, piensa antes de actuar. Porque se habla a veces, hermanos, impulsada por las emociones del momento, las cuales después, si no son palabras bien sazonadas con sal, nos arrepentimos, tal vez como el apóstol Pedro. Entonces, fue Pedro quien desenvaina su espada y, movido por esa emoción, por ese temperamento fuerte, le corta la oreja a un soldado de los romanos, y le corta la oreja, hermanos. Y Jesús lo tiene que reprender. Jesús lo tiene que detener. Pedro, no te dejes llevar por los impulsos de tus emociones. Porque es ahí, hermanos, donde en muchas ocasiones, movidos por la controversia, movidos por la contradicción, o porque no me dan la razón, actuamos por impulsos emocionales, llegando a la ira, llegando al enojo y llegando al insulto. Entonces, si estuviera Jesús, diría: hombre, guarda tu espada. Porque es ahí, hermanos, donde se generan muchos problemas que ha llevado al mundo de cabeza. Ayer estando yo trabajando, pongo la radio y escucho que este señor de los Estados Unidos, el cual no quiero mencionar el nombre, usted lo sabe, usted sabe quién es, da la orden, hermanos, de atacar a Irán. Y a la 1 de la tarde, centro de México, se lanzan 3 ataques de Estados Unidos hacia Irán. Muchas naciones han dicho que no van a levantarse en contra de Israel, sino en contra de Estados Unidos. Y están apuntando, los ojos están puestos, porque en esta semana este señor tenía el mundo en su sombra. Los ojos del mundo puestos sobre Washington, sobre la Casa Blanca, porque decía, se iba a tomar la determinación
Pedro estar cada día, estar pidiendo disculpas o estar pidiendo perdón al maestro por sus impulsos. Ya veremos más adelante acerca de esta cuestión cuando le corta, hermanos, la oreja a ese soldado llamado Malco, y Jesús dice: detente, Pedro, detente, detente. El que a hierro mata, a hierro muere. Guarda tu espada, guarda tu espada. Es decir, amarra tus emociones. Detente un momento a pensar, detente un momento a reflexionar si lo que estás diciendo, lo que estás haciendo es correcto ante los ojos de Dios. Guarda tu espada, guarda tu espada. Entonces, hermanos, también se dijo que se metiera su espada en la vaina, de acuerdo al versículo 11, y fue Pedro, hermanos, quien se jactó. Que mi hermano Pedro, y a veces yo me río porque yo me identifico mucho con él. No sé usted, pero me identifico mucho con él, y a veces cuando veo a Pedro tomando decisiones y todo, digo: ay, Jesús, ¿qué tanto te falta aprender del apóstol Pedro? Fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran, de acuerdo a Mateo 26:33. Y más tarde, hermanos, no lo niega una vez, lo niega 3 veces. Y más tarde lo negó 3 veces, como conocía el Señor, versos 70 a 74. A través de todos los altibajos de Pedro, el Señor Jesús siguió siendo su amoroso Señor y fiel guía. Qué paciencia, hermanos. ¿Tienes un hijo? ¿Tienes una hija? ¿Tienes un hermano? ¿Tienes una hermana? ¿Tienes un pariente que te está caliente y caliente la cabeza? Y que llega el momento en que te hace explotar y dices: ya no aguanto más, ya no soporto más, Dios mío, qué cruz estoy cargando, ya no puedo más. Pues el Señor Jesucristo, y es una pregunta a la cual quiero que tú respondas en tu interior: ¿Jesús sabía que el apóstol Pedro le iba a negar? ¿Jesús sabía que Judas le iba a entregar? ¿Jesús sabía que Judas le iba a traicionar, le iba a vender por esas monedas de plata? Desde antes de su llamamiento, claro que sí, hermanos. Él es el mismo Dios, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él sabía exactamente lo que Pedro iba a hacer antes que el gallo cantara. Sabía perfectamente cada paso, cada pensamiento que tenían los pies o que hacían los pies de Judas al ir ante los sumos sacerdotes. Sabía que él iba a vender desde antes de su llamamiento de estos personajes, los cuales acabo de citar. Sin embargo, la Biblia nos dice, hermanos, que así como los amó desde el principio, los amó hasta el final. Qué paciencia y qué enseñanza, y cuánto me hace falta a mí aprender para tener la paciencia suficiente para ver a mi hijo, para ver a mi hija, para ver al esposo, a la esposa, al vecino, al papá, a la mamá, a todo mundo que a veces actúa en contra de nosotros. Y todavía tener la humildad suficiente para que, no con hipocresía, no con doblez, amarle, porque así hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tan lejos me veo a veces del puerto en estas acciones, hermanos? Yo mismo soy víctima de mis propias emociones, lo he dicho y no me voy a cansar. Hermanos, Jesús reafirmó a Simón Pedro como la roca en Mateo 16:18, verso 19, prometiendo que él sería fundamental en el establecimiento de la iglesia de Cristo. Después de su resurrección, Jesús específicamente nombró a Pedro como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas. Marcos 16:7. Y repitiendo el milagro de la gran pesca, Jesús hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volver a comisionarlo como apóstol, de acuerdo a Juan 21:6. Mire estas palabras, Juan 21:6, 15 al 17. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Note esta frase, hermanos. Note esta frase, porque aquí hay sabiduría en la palabra de Dios. Note esta frase. ¿Me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la respuesta de Jesús a la primera pregunta, porque son 3 preguntas al mismo apóstol. La primera pregunta, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. Y Jesús dice estas palabras. Anótalas en las tablas de tu corazón. Anótalas en lo más profundo de tu alma. Porque mira lo que dice Jesús, apacienta mis corderos. Sin embargo, en las siguientes preguntas y las siguientes respuestas, Jesús dice, hermanos, apacienta mis ovejas. ¿Cuál es la diferencia? Si hablamos interpretamos este texto metafóricamente, hermanos, habrán personas en tu vida. Habrán personas en tu camino, en el cristianismo, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar del mundo, habrán problemas con este tipo de personas. Y por eso Jesús dice, apacienta mis corderos. Y en las segundas respuestas, apacienta mis ovejas. Vas a encontrar personas que son corderos. Vamos a encontrar personas en nuestra vida diaria que van a ser un problema para tu vida. Si no es que ya los tienes. Y si ya los tenemos, hermanos, aquí está la sabiduría de Dios. Cristo mismo enseñó que los enemigos del hombre, ¿quiénes serán? Los de su propia casa. Entonces, esto es lo hermoso de Dios, que Dios es un padre que te sienta en la mesa, que te puedes sentar a cenar con él, te puedes sentar a desayunar con él, te puedes sentar a comer, a almorzar con él, a merendar, si es la palabra que se usa en tu país. Y él te dice, mira, esto y esto y esto es así. Para que en el momento que tú te enfrentes, al momento que esté el cordero, al momento que esté la oveja, tú sepas cómo actuar, sepamos cómo actuar, sepamos qué hablar. Por eso, sea vuestra palabra sazonada con sal, para que sepamos cómo responder a cada uno. Y no ser llevados, como el apóstol Pedro, por los impulsos, por el temperamento. Y ya hemos hablado y lo vamos a repetir hasta el cansancio. Temperamento no es lo mismo que el carácter. El temperamento es lo que ya traemos por default. Como las aplicaciones del celular que ya no las puedes borrar. No se pueden borrar. Así los puso el proveedor en esa marca de celular y no se pueden borrar porque son parte del proceso de funcionamiento. Pero en el temperamento ya no se puede hacer nada, pero en el carácter sí. El carácter sí. El carácter es lo que vamos forjando cada día en nuestra vida. Por eso, estas son las herramientas que Dios nos deja, hermanos, en su palabra, para que nosotros de ahí tengamos enseñanza, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra consolación se escribieron. Entonces, por eso es importante que tú no te sueltes de Dios. No estoy diciendo que si crees en Dios, porque los demonios creen y tiemblan. Estoy diciendo, no te sueltes, no dejes de congregarte, no dejes de creer en Dios, no dejes de estudiar su palabra. Enfócate, busca herramientas, identifiquemos cada quien cuál es nuestro problema. Y voy a decir, hermanos, normalmente, y yo creo que estará de acuerdo conmigo, y este no es un tema de debate, yo creo que está usted de acuerdo conmigo, la mayoría de las enfermedades son causadas por las emociones. Y lo repito, la mayoría de las enfermedades son causadas por nuestras propias emociones. Y se van al riñón, y se van al estómago con la gastritis nerviosa. Se van a los pulmones. Yo hablé con un psicoanalista sin saberlo. Me hace la parada un señor grande, barbudo, su aspecto era extranjero, se sube y empieza a decirme así, a hablarme así. Entonces yo llego a la conclusión, este no es mexicano, este es un español, porque empezó a hablarme así como lo estoy diciendo yo a ustedes, ¿vale? Entonces digo, este señor
no es mexicano. ¿Qué pasó? Yo iba a decirle, hola señor, ¿cómo está usted? Pero dije, no se vaya a ofender, un señor ya grande y con bastón y un sombrerito, no mexicano. Entonces se presenta a sus generales y me dice, no, yo soy psicoanalista. Y ahí va yo a empezar mucho gusto, señor. Fijo. Y este señor va a empezar a analizar. Y agarra, dice, mira, soy psicoanalista y soy escritor. Y estoy aquí porque vine a dar una conferencia sobre este libro. Y su foto atrás. Yo pensé que era broma. No, su foto. Mírame. Sí, señor, mucho gusto. Sí, es que vine a dar una conferencia, una serie de tres conferencias, de 3 días, y estoy aquí, salí a ver la ciudad de noche, y empezamos a hablar, y me dice, me caíste bien, y perdón mi exceso de humildad, le caí bien, te voy a regalar este libro. Y no solo me lo regaló, sino que lo autografió, y me le puso, hermanos, ahí, y no lo olvido, le puso, para mi amigo de pensamiento universal. Dije, que soy universal. Porque yo le hablé de muchos temas. Dije, es corto el tiempo y como se abrió, pues vamos a hablar, y empecé a hablar de muchos temas, y él le puso, para mi amigo Jesús Romero. Pedro, hermanos, era muy impetuoso. Pedro no medía las consecuencias, actuaba bajo el impulso de la emoción del momento. Y qué terrible, hermanos, es cuando no hemos aprendido, todavía no hemos aprendido a controlar ese ser, ese yo, esa persona que vive dentro de mí. Y es ahí donde se generan entonces los problemas con el esposo. Es ahí entonces donde se generan los problemas con la esposa. Porque hay un libro que se llama Las mujeres son de Marte, las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte. Y es que ahí explica, hermanos, toda la diferencia o la gran parte de la diferencia entre cómo una mujer puede ver la misma situación de un punto de vista y cómo el hombre la puede ver de otro punto de vista. Y es bueno leerlo, hermanos. Cuando usted tenga la oportunidad, yo recomiendo ese libro. Obvio, aparte de la Biblia, que es lo básico, pero yo recomiendo ese libro. También, hermanos, si hay problemas por ahí emocionales en la mujer, entonces hay que leer el libro de Las mujeres que aman demasiado. Vas a llorar a mares. Vas a llorar a mares si lees ese libro. Las mujeres que aman demasiado. De Robin Norwood. Las mujeres que aman demasiado. Pedro, le dice Jesús, en la vida, Pedro, o en el cristianismo, vas a encontrar corderos y vas a encontrar ovejas. Por eso Jesús dice, apacienta mis corderos. Y en las dos respuestas le dice, apacienta mis ovejas. Es decir, tienes que blindar tus emociones. Tienes que ponerte un traje de hierro para que tus emociones no salgan a relucir lo que en realidad eres. Si no, cualquier persona te va a estar manipulando al decir una palabra de ti, al ir en contra de tu proyecto, al ir en contra de esto o de aquello, y te vas a enojar, te vas a molestar, y esa no es la reacción. Entonces necesito, Pedro, que tú me ames, pero al amarme vas a amar a los corderos y vas a amar también a las ovejas. Hablaba anoche con la familia, ya tarde por cierto, no te puedes permitir que tus amigos, que tus amigas en la escuela manipulen tus emociones. Y es que cuando se nota, cuando el hombre y la mujer es lo suficientemente maduro ante las adversidades, ante los problemas. En el día de Pentecostés, Pedro fue el orador principal a la multitud en Jerusalén, Hechos 2:14 y siguientes. Y la iglesia comenzó con una afluencia de cerca de 3,000 nuevos creyentes, de acuerdo al versículo 41. Más tarde, Pedro sanó a un cojo que pedía limosna, Hechos 3, y predicó audazmente ante el Sanedrín, Hechos capítulo 4. Ni siquiera el arresto, los golpes y la determinación de Pedro de predicar a Cristo resucitado no lo detuvo. La promesa de Jesús
de que Pedro sería fundamental en la edificación de la iglesia se cumplió en 3 etapas. Pedro predicó el día de Pentecostés, Hechos 2. Entonces, él estaba presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo, Hechos 8. Finalmente fue llamado a la casa del centurión romano Cornelio, quien también creyó y recibió el Espíritu Santo, Hechos 10. De esta manera, Pedro abrió, juntamente con los apóstoles, 3 mundos diferentes y abrió la puerta de la iglesia de Cristo a judíos, samaritanos y gentiles. Aún como apóstol, Pedro experimentó algunos quebrantos mientras maduraba. Al principio se había resistido a llevar el evangelio a Cornelio, un gentil. Sin embargo, cuando vio a los romanos recibir el Espíritu Santo de la misma manera que él lo había hecho, Pedro concluyó que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Después de eso, Pedro defendió enérgicamente la posición de los gentiles como creyentes y se mantuvo firme en que no necesitaban conforme a la ley judía para ser salvos. Hechos 15:7-11. Yo en la semana, hermanos, mandé, hace 15 días, mandé un video al grupo que por favor lo vieran 1 y 1000 veces porque habla acerca de las emociones, acerca del temperamento. Es un canal que está en YouTube, el cual estoy suscrito y se llama Los Virtuosos, lo cual yo recomiendo que usted se suscriba. Y no le estoy haciendo publicidad, ni mucho menos están pagando por hacerlo. Los Virtuosos en YouTube. Suscríbase y va a encontrar mucha herramienta buena. Acuérdese el consejo de Dios: escudriñalo todo y retén lo bueno. Lo que veas tú que va en contra de Dios, deséchalo. Pero lo que te sirva en tu vida son herramientas, hermanos, que Dios coloca en personas que tienen más entendimiento que otros y lo explican la Biblia, pero lo explican de una manera que el ser humano sea atractivo a los oídos, y de esa manera es una herramienta que sirve para los hijos de Dios. Obviamente, por si alguien tiene algún prejuicio, obviamente tendría que recomendar entonces la Biblia. Aún como apóstol, Pedro experimentó algunos quebrantos mientras maduraba, hermanos. Mira, ¿cuántos años tienes de cristiano? ¿Cuántos años tienes de cristiana? ¿1 año? 2 años, 30 años. ¿Cuántos problemas has enfrentado en tu vida desde que te convertiste al evangelio? Seguramente que muchos. Pero el crecimiento, en realidad, al 100% no lo da los años que llevemos como cristianos. No lo dan los años, sino lo dan en nuestro tiempo, hermanos. Un cristiano puede madurar más rápido porque hay más herramientas las cuales podemos nosotros ver, analizar y ponerla en práctica, unirla a la palabra de Dios, y con la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos ser unas personas íntegras. Aquí es el punto donde voy a detenerme y es la base, como decía el hermano Gilberto, que ya partió. Decía el hermano Gilberto, este es el meollo del asunto. Esto es lo que yo quiero, hermanos, que nosotros veamos, analicemos, y las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Ya vamos hacia el final, hermanos. Yo sé que hay palabras que son a veces incómodas, Quiero tocar y abrir la puerta de este punto porque es de suma importancia. Y yo quiero que usted abra la puerta de su entendimiento y podamos tener una conexión, pensar, si no igual, a lo menos que se analice la situación a más profundidad. Y si es necesario, podemos tocar un segundo tema acerca del apóstol Pedro, especialmente acerca de esto, acerca de este punto. Miren, hermanos, viene una palabra fuerte a nuestros oídos por la connotación que se le ha dado, y es que Jesús la usó. Los griegos usaban esta palabra para los actores. Los griegos usaban esta palabra para los actores. Y usted sabe a cuál me estoy refiriendo. Pablo tiene que reprender al apóstol Pedro. Luego yo mandé
si no me equivoco, este viernes, yo mandé todo el capítulo 2 del libro de los Gálatas. Yo espero que usted lo haya leído. Todo el capítulo 2 al grupo de WhatsApp, yo envié todo el capítulo 2 de Gálatas para que podamos así ser más fácil entender el concepto del cual nos vamos a referir en este punto. Entonces, todo el capítulo 2, hermanos, en resumidas cuentas, hay un episodio, perdón, de crecimiento en la vida de Pedro. Tiene que ver con su visita a Antioquía, donde disfrutó del compañerismo de los creyentes gentiles. Sin embargo, cuando algunos judíos legalistas, fíjense, esto es importante, hermanos, por eso yo envié y hoy se me pasó, iba yo a enviar la Biblia narrada de Gálatas capítulo 2 para que fuera más entendible, ¿no? Ya leí de ahí, ya leí del video de Gálatas capítulo 2, pero voy a tratar de explicar lo más sobresaliente del capítulo 2. Entonces dice que Pedro llega a Antioquía y disfrutó del compañerismo de los creyentes gentiles. Sin embargo, cuando algunos judíos, este es el punto, cuando algunos judíos legalistas llegaron a Antioquía, Pedro se retiró de los cristianos gentiles. El apóstol Pablo vio esto como hipocresía y se lo dijo así en la casa de Pedro, Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino, que dice así, hermanos, así dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera, fíjense, hermanos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, dice Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué estaba pasando en este punto, hermanos, en la vida del apóstol Pedro? No desenfoques 15:4 de Romanos. No desenfoquemos Romanos 15:4, porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Cómo estaba actuando el apóstol Pedro en ese momento? Estaba Jacobo, estaba Juan y estaba Pedro como columnas de la iglesia ahí en Jerusalén. Cuando Pablo, pasados 14 años, no dice la Biblia, pasados 14 años, ¿de qué? O sea, ¿cuál es el punto de partida? Lo cual Pablo menciona a los Gálatas, pasados 14 años. No dice de dónde parte. Pero si es desde su bautismo del apóstol Pablo, que era Saulo antes, de ahí pasan 14 años. A los 14 años, Pablo sube a Jerusalén. Entonces, estaban como columna de la iglesia de Cristo allá en Jerusalén, Jacobo, estaba Juan y estaba Pedro. Pero sube el apóstol Pablo, entonces hablan aparte, se ponen de acuerdo aparte. Mira, Pedro, mira Jacobo, mira Juan, a mí el Señor me ha llamado, me ha apartado para servir a los gentiles. Se ponen de acuerdo y llegan a la conclusión de que Pablo con Bernabé y Tito, Pablo, Bernabé y Tito, que habían subido con él a Jerusalén para hablar con Jacobo, con Pedro y con Juan, entonces se ponen de acuerdo y le dan la mano derecha como compañerismo. O sea, estamos de acuerdo, eso es lo que quiere decir. Entonces Pablo elige a los gentiles por mandato de Dios. Pedro se queda con los judíos. Pero cuando Pedro visita después al apóstol Pablo en Antioquía, donde está Bernabé y está Tito, hay un conflicto. Porque Pedro, el hombre, el humano, el ser, está actuando con doblez. Ya se habían puesto de acuerdo allá en Jerusalén.
de que no había problema, tú te quedas con los judíos, porque la iglesia de Cristo, hermanos, había una transición del judaísmo, o sea, del Antiguo Testamento, de la ley, que para que la gente fuera salva tenía que guardar la ley en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento ya se ponen de acuerdo. Entonces Pablo con Pedro y los demás dicen, no, ya no es necesario. Hay una transición. Esa transición era que estaba costando trabajo, el adaptarse, pasar del judaísmo, de guardar la ley para ser salvos, de esa parte al cristianismo. Le estaba costando trabajo al apóstol Pedro y a algunos hermanos, porque dice, la Biblia le cataloga como falsos hermanos, que se introducían para espiar, dice, nuestra libertad. Querían ser salvos, pero guardando la ley del Antiguo Testamento. Pablo, molesto, dice, no, no puede ser. Pero el problema era, hermanos, que Pedro estaba actuando con doblez. El hombre, el humano, Pedro, no tenía convicciones. En ese momento de su etapa, no tenía convicciones propias. En otras palabras, era manipulado por los judaizantes. Pero cuando ellos se iban, entonces sacaba el disfraz y se ponía a aceptar a los gentiles. Pero cuando venían los judaizantes, le daba la espalda a los gentiles y se iba con ellos y comía con ellos. Entonces, ¿qué estaba pasando en la etapa del apóstol Pedro? No había madurez, hermanos. Y estaba causando un serio problema a la iglesia en Antioquía. De tal manera que en la simulación, Pedro convence a Bernabé, que estaba a la par con Pablo, y se lo lleva. Y Tito tiene que ser circuncidado. O sea, la tensión estaba tan fuerte ahí, hermanos, que Pedro estaba causando ese gran problema. Porque en su esencia, hermanos, en su persona, no había la suficiente madurez para mantenerse firme en una decisión. Entonces, por eso Pablo dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, el 2:11, yo le resistí cara a cara, dice, porque era de condenar. Había doblez, hermanos. ¿Por qué mencionar y detenernos en este punto? Y con esto vamos a terminar. En tu trabajo, en la escuela, en la familia, sin ofender a nadie, vamos a encontrar personas así. Entonces, si tú no identificas las características de alguna persona en tu trabajo, en la escuela, en tu radio, de donde te mueves, te va a estar causando muchos problemas. Por eso tienes que mantenerte estable y firme y leal al Señor. Pero si hay ambivalencia, si hay doblez, se genera un problema soberbio en la vida de la misma persona y en la vida de los demás. La persona entonces del cristiano, tenemos que aprender del apóstol Pedro, no doblez, mantenernos firmes en la enseñanza del Señor. Y es que esto tiene un ramal, hermanos, tiene unas conexiones profundas de enseñanza que yo rápidamente así se las menciono. Dijo Santiago, Dios a Santiago, escribe, de una sola fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga a la vez. Luego Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, es decir, hermanos, en pocas palabras, no podemos estar en el mundo y al mismo tiempo en la iglesia. No se puede actuar con doblez. Tenemos que mantener nuestra integridad. Y esa integridad, ¿saben dónde se ve? En el Antiguo Testamento. ¿Con qué personaje? Con ese hombre que queda todo, ha perdido todo y se queda con una gran enfermedad en su cuerpo, una gran rasquiña. ¿Y qué le dijo a esa mujer? Mire, muchos han criticado a esa mujer. Hoy yo me pongo del lado de esa mujer. Y les voy a decir por qué. Porque en un acto de generosidad, en un acto de amor, en un acto de, Dios mío, ya no puedo verte sufrir. Entonces surgen las palabras y dice, todavía retienes tu integridad. Ahí está la integridad de este personaje bíblico, que a pesar de las circunstancias, a pesar de que lo ha perdido todo, mantiene su integridad. A esa integridad me estoy haciendo yo, replicando, hermanos,
hoy día para todos nosotros y para los que nos ven en el video. Integridad, es decir, no doblez, no flaquear, sino mantener la fe puesta en el Señor. Por eso luego el apóstol Pablo dice, para estar ya en Cristo, por eso surgen las palabras del 2:20 de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, ya no puedo seguir viviendo bajo la ley, sino ahora bajo la fe en Cristo Jesús. Es lo que está refiriéndose Gálatas capítulo 2, versículo 20. Porque las obras de la ley encerraban un montón de cosas, de ritos y tantas cosas, pero ahora en Cristo no. Entonces Pedro en su simulación estaba cayendo en eso y arrastra a Bernabé. Y ya me imagino, hermanos, el gran conflicto que se genera ahí en la iglesia en Jerusalén y en Antioquía, que Pablo tiene que enfrentarlo y llegar a un acuerdo. Y luego, hermanos, vamos ya al final. El apóstol Pedro, hermanos, lo vemos, es un proceso de crecimiento, del cual yo aconsejo que mantengamos la integridad. Esta mujer le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Le dijo a Job, y dijo, maldice a Dios y muérete. La mayoría han crucificado a esta mujer. Hoy yo me pongo de su lado y la pondero, porque es un acto de fe, un acto de amor, un acto de condolencia del dolor que sufría Job, y le dice, ya no te quiero ver sufrir, como cuando tú tienes un pariente, has oído de algún pariente cercano o lejano y que está padeciendo y padeciendo y padeciendo, y dice el médico, es que está sufriendo. Que se ponga de acuerdo a la familia, la famosa eutanasia, es decir, hay que quitarle la vida a este hombre, hay que quitarle la vida a este hijo, a esta mujer, a este anciano, porque está sufriendo. No saben ustedes, el dolor está acabando con la vida de esta persona. Mejor quítenle la vida. Un acto de fe, un acto de amor, un acto de misericordia. Yo no te quiero ver sufrir, papá, no te quiero ver sufrir, mamá. Yo quiero que no sufras. Sin embargo, esta mujer le dice, todavía retienes tu integridad. Todavía. Maldice a Dios y muérete. Es un acto de amor, hermanos. Míralo así. Mira a esta mujer así. Entonces, está la integridad, está la persona, está Job, está, hermanos, reteniendo lo que él creía. Por eso Pablo dice, yo sé en quién he creído. Yo sé. No me va a dejar. Va a estar conmigo hasta el final. Hermano, hermana, no sé qué problema enfrentes hoy en este momento. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios no te va a fallar si tú mantienes tu integridad. Pero no puedes actuar con doblez. No puedes estar acá afuera en el mundo y estar en la iglesia al mismo tiempo. No se puede sacar agua dulce de una misma fuente y a la misma vez de una agua amarga. No se puede bendecir a Dios con nuestra boca y al mismo tiempo maldecir a través de palabras obscenas. No se puede adorar a Dios odiando a mi hermano. Porque si dices que amas a Dios, si digo que yo amo a Dios, pero aborrezco, ¿y saben qué es aborrecer? Amar menos. Aborrezco a mi hermano. ¿Cómo vas a decir que amas a Dios? Si a quien tú ves, el que representa a Dios en la tierra, que eres tú y que soy yo, ¿lo aborreces? ¿Cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Es una lógica que la Escritura presenta a nuestra vida espiritual. Hermanos, tu vida, yo sé que ha tenido altibajos. Yo lo he tenido. Y si tú me lo niegas, yo no te voy a creer. Todos los cristianos tenemos, es necesario. Hermanos, mantengamos nuestra integridad. ¿Qué podemos aprender de la vida de Pedro? Eso, integridad, hermanos. Pedro flaquea, Pedro actúa con doblez, mete en problemas a la iglesia en Jerusalén, aceptando a los judíos, el judaísmo, y lo peor era, hermanos, por no tener esa integridad, esa lealtad a Dios, esa madurez, estaba con ellos y le daba la espalda, hacía de menos a los hermanos gentiles. Y cuando ya se iban los judíos, entonces ya actuaba con ellos, estaba actuando con doblez. Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida de Pedro? La integridad, la lealtad a Dios. Hermanos, puestos de pie les pido
que cantemos esta alabanza para honra y gloria de nuestro Dios. Todavía, Señor, se titula, hermanos. Todavía, Señor. Todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí, entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta que no se rinde a ti, y otro yo que te quiere obedecer. Todavía, Señor, no soy lo que debo ser. Tú mereces de mi vida lo mejor. Pero gracias a ti, que por tu poder y amor, ya no soy lo que era, Señor. Todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí, entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta que no se rinde a ti, y otro yo que te quiere obedecer. Todavía, Señor, no soy lo que debo ser. Tú mereces de mi vida lo mejor, pero gracias a ti, que por tu poder y amor, ya no soy lo que era, Señor. Amén. Tomen asiento. Gracias y Dios bendiga su palabra. Hermanos, gracias.